Bueno, arrancamos con la segunda parte. Bueno, esta es la teoría del orbital molecular, que es la teoría más actualizada que tenemos en enlace covalente. En la TOM, así como la conocemos habitualmente, le decimos TOM, los electrones ocupan los orbitales moleculares que se distribuyen por toda la molécula. Mientras que en la teoría de Lewis y en la teoría del enlace de valencia, a los electrones se los tienen localizados, a los electrones de valencia, sobre los átomos o entre ellos mismos. En la teoría del orbital molecular los electrones están deslocalizados. Entonces, ahí la gran diferencia. Acá están localizados y en la teoría del orbital molecular siempre están deslocalizados o distribuidos. ¿Por qué surge la teoría de la teoría del orbital molecular? Hay una falla que se produce en la TeV. La TeV, la teoría de enlace valencia, no puede justificar las propiedades magnéticas. Entendemos como compuestos diamagnéticos aquellos que tienen sus espines apareados, y como paramagnéticos aquellos que tienen sus espines paralelos, y estos serían atraídos en un campo magnético. Entonces, de acuerdo a esto, la teoría de enlace valencia no podía explicar propiedades magnéticas que se presentaban en las sustancias, como por ejemplo en el caso del oxígeno. Bueno, acá tenemos algunas características de lo que es un orbital molecular. Como es un orbital molecular, va a ser nuevamente una descripción matemática de una región espacial de la molécula, donde vamos a tener una gran probabilidad de encontrarlo al electrón. Tiene el mismo significado que los orbitales atómicos, con la única diferencia que en lugar de pertenecer a un átomo, va a pertenecer a toda la molécula. Se siguen los mismos principios para completar y llenar que en los orbitales atómicos, pero para que se forme el orbital molecular tenemos que tener en cuenta tres reglas básicas. La primera de ellas es que los orbitales atómicos que se van a combinar tienen que tener energías similares. La segunda es la región de solapamiento de los orbitales atómicos tiene que ser en su máxima extensión. Y la otra es que los orbitales atómicos tienen que tener la misma simetría con respecto al eje internuclear. Estas tres reglas las vamos a usar permanentemente, por eso se las he puesto en rojo. Porque en ellas, de acuerdo al análisis y a que se cumpla esto, se va a formar o no el orbital molecular. Entonces es la base. El número de orbitales moleculares que se forma va a ser igual al número de orbitales atómicos. O sea que acá ya estamos hablando de orbitales moleculares. Bueno, veamos cómo se forman los orbitales moleculares, por ejemplo, en el caso de una molécula de hidrógeno. Tenemos las funciones de onda de dos orbitales atómicos, 1s de dos átomos separados. Esto representa el átomo de hidrógeno A y esto representa el átomo de hidrógeno B. Cada uno con su orbital atómico y separados. Cuando estos átomos se acercan y se combinan, puede ocurrir que cuando los dos orbitales 1s se superpongan en la misma región, fíjense que ya empiezo a hablar de superposición, ¿no? Estoy tomando, acá tengo el átomo de hidrógeno A y el átomo de hidrógeno B, cada uno con su orbital 1s. Cuando se acercan y se superponen en la misma región, que estaría marcada acá con rojo y con color rojo, las del mismo signo, se produce una interferencia constructiva. ¿Qué quiere decir? Yo se la voy a dibujar acá. Esta es la interferencia constructiva. Esta, miren, la voy a remarcar. Acá, acá y acá. Que se produce
por la interferencia de estas dos que estaban pintadas en rojo. Esta y esta. Acá tenemos. Es constructiva porque tenemos las mismas densidades. Este es el orbital 1s, era el orbital 1s del átomo de hidrógeno A, y este para el átomo de hidrógeno B. Entonces, ¿qué pasa acá? Se produce una interferencia constructiva dando origen a una región de amplitud acrecentada. Entonces tenemos esta. La nueva función, entonces, voy a tener acá una zona, fíjense, de densidad electrónica reforzada. Acá, donde le estoy marcando los dos signos más. Y la nueva función de onda va a ser la suma de las funciones de onda, es decir, esta nueva función de onda va a corresponder al orbital molecular. Ese orbital molecular se construye mediante la adición de los orbitales atómicos que pertenecen a las capas de valencia de los átomos de hidrógeno A y del átomo de hidrógeno B. Entonces esta es una nueva función que se construye a partir de ellas. Ahora, ¿qué pasa cuando la superposición de los dos orbitales están en la misma región del espacio, pero tienen distintos signos? Entonces, en este caso, los signos están invertidos. Acá voy a tener el más y acá voy a tener el más. En este caso decimos que la interferencia es destructiva y va a dar origen a una región de amplitud disminuida y de un plano nodal. El plano nodal va a estar acá, que es la zona o el área donde tenemos, es la zona donde tenemos cero probabilidad de encontrar al electrón, de que esté el electrón. Acá lo que les tiene que quedar claro es que el electrón ya no está ni en un átomo ni en el otro, sino que está en un orbital molecular y que pertenece a toda la molécula. Por eso hablamos de estos nuevos orbitales moleculares. La falta de densidad electrónica que ocurre en esta interferencia destructiva conduce a un nuevo tipo de orbital molecular que lo vamos a llamar antienlazante. ¿Y qué es? Como desestabiliza, es de mayor energía. En este caso, el orbital molecular se llama enlazante y es de menor energía porque estabiliza la molécula. Este va a ser de mayor, desestabiliza y toma el nombre de sigma antienlazante. Bueno, acá tienen resumido, palabras más, palabras menos, lo que yo les dije en la explicación. No lo vamos a leer porque ya quedó explicado. ¿Cómo podemos trabajar con los diagramas de niveles de energía para los orbitales moleculares? Estos orbitales moleculares que acabamos de definir y que los hemos llamado enlazantes y antienlazantes, para el caso de la molécula de hidrógeno los podemos representar en un diagrama. Acá a la izquierda vamos a escribir a los átomos de hidrógeno que constituyen a la molécula, el átomo de hidrógeno A y el átomo de hidrógeno B. Cada uno con su orbital atómico original, 1s y su electrón. El solapamiento de los orbitales 1s, cuando interfiere este orbital 1s con este orbital 1s, de manera constructiva y en fase, originan un nuevo orbital molecular que lo llamamos sigma S enlazante. Cuando la interferencia es destructiva, vamos a tener un orbital que se llama sigma asterisco antienlazante. S porque proviene del solapamiento de los S. Fíjense que acá está representado el nivel de energía. Siempre los orbitales sigma antienlazantes son de mayor energía que los enlazantes. ¿Por qué? Porque desestabilizan la molécula. Al desestabilizar la molécula, que es lo que les había mostrado acá anteriormente, generan un plano nodal, desestabilizan y aumentan la energía. Bien, vemos ahí el ejercicio 6, que en realidad es un ejercicio teórico. Dice, considere una molécula homonuclear diatómica
en la cual los átomos constituyentes tienen orbitales de valencia 2s y 2p. Describa los orbitales moleculares que surgen de la interacción de los orbitales 2s de los dos átomos y describa los orbitales moleculares que surgen de la interacción de los orbitales 2p. Entonces, vamos a ir al ejercicio 6. Vamos a considerar entonces que tenemos acá los orbitales 2s y 2s. Al combinarse, si interaccionan en fase de manera constructiva, van a dar origen a un orbital molecular. Los electrones en este orbital molecular, que es el enlazante, se van a encontrar en una región entre los dos núcleos, acá. En esta región aumenta la densidad electrónica. En tanto que en el orbital antienlazante, fíjense que tenemos un plano nodal, la interferencia es destructiva y en este caso hay un desfase. Como consecuencia tenemos el plano nodal que separa los núcleos y la falta de densidad electrónica va a aumentar la repulsión internuclear y va a aumentar la energía. Esto es lo que pasaría con el solapamiento en una molécula homodiatómica, digamos, para el segundo periodo, que tiene orbitales 2s. Ahora veamos qué pasa con los orbitales 2p. Los orbitales p aparecen en el segundo periodo. Como estamos en el segundo periodo, tenemos orbitales s y orbitales p, que serían los orbitales 2p que vamos a ver ahora. Por convención, cada orbital p se dirige a lo largo de los ejes cartesianos ortogonales. Entonces, es conveniente fijar de alguna manera la posición de los núcleos con respecto a un eje. En general, yo tomo al eje de las X en sentido horizontal y al eje de la Z en sentido vertical. El libro de Hawcroft, que es el libro que uso para esta bibliografía, toma al eje Z como el horizontal. Yo lo tomo al eje X como horizontal porque así, digamos, se trabaja más en álgebra y aparece en la mayoría de los libros. Entonces consideremos acá que tenemos dos orbitales que van a ser orbitales 2px, un 2px y otro 2px, que tienen un eje en común. Para saber si se va a formar el orbital molecular, ustedes tienen que analizar si se cumplen los tres principios esos de los que yo les hablé al comenzar la clase, que son los principios de simetría, de superposición y de energía. La simetría, ¿cómo analizo la simetría? A lo largo del eje tienen que tener el mismo signo a lo largo de toda su extensión. Entonces acá veo que este orbital y este orbital son simétricos, tienen la misma distribución de signos. Acá con distintos colores estamos marcando los signos, a lo largo del eje. ¿Tienen la misma energía? Y sí, tienen aproximadamente la misma energía. Recuerden ustedes que el tamaño del orbital estaba asociado a la energía y ambos son orbitales 2p, o sea que son del mismo tamaño, podemos hablar de que tienen más o menos la misma energía. Y con respecto al solapamiento, al enfrentarlos a los orbitales, así como están dibujados en la pantalla, esta zona y esta zona se van a superponer aumentando la densidad electrónica. Por lo tanto, el orbital que se forma acá en este solapamiento frontal refuerza la densidad electrónica entre los núcleos y va a ser un orbital sigma px enlazante, obviamente. En el caso de que la superposición no sea la adecuada, como ocurre acá, fíjense que acá tenemos distintas densidades, el orbital va a ser antienlazante.
porque no se va a cumplir la superposición, no va a ser la adecuada, por lo tanto va a aumentar la energía del orbital. No se genera, no hay una buena interacción, hay un desfasaje, el orbital va a ser antienlazante y de mayor energía que el enlazante. Este es el caso de los orbitales P que estén contenidos en el mismo eje, que el eje internuclear coincida con el eje que yo he tomado de referencia. El eje internuclear coincide con el eje que he tomado de referencia. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el solapamiento de orbitales sea perpendicular al eje internuclear? Es este caso, donde los orbitales están en la dirección Z. Entonces yo puedo decir que estos orbitales que están acá son orbitales 2pz y son perpendiculares al eje internuclear porque yo he ubicado a los núcleos de mi átomo en el eje X. Por eso al principio les dije que es conveniente siempre fijar la posición del núcleo. Una vez que ya fijé la posición de los núcleos en el eje X, los orbitales que coincidan con el eje, bueno, estarán sobre el eje, pero los orbitales que sean perpendiculares al eje van a ser perpendiculares al eje. ¿Se entiende eso, no? Acá los núcleos están sobre el eje X. Estos orbitales también estaban ubicados sobre el eje X, por eso el solapamiento es frontal. Pero estos orbitales van a ser perpendiculares al eje X, van a estar ubicados acá. Este solapamiento, fíjense que va a dar lugar a un orbital molecular que lo voy a llamar pi enlazante. Va a ser pi enlazante si la superposición es máxima, digamos, si coinciden las densidades electrónicas por arriba y por debajo reforzándose. En el pi enlazante yo tengo una densidad electrónica por arriba y una densidad electrónica por abajo que se ve reforzada por el solapamiento de los dos orbitales P. Son simétricos, se superponen en su máxima extensión y tienen aproximadamente la misma energía. Esto va a originar un orbital molecular pi enlazante. Cuando la superposición no es la correcta y las densidades electrónicas no coinciden, el orbital pi es antienlazante. Pi significa que hay una rotación, que la rotación del orbital alrededor del eje cambia de fase. Si ustedes a este orbital lo rotarían, fíjense que cambiaría de fase. Acá tengo una fase y acá tengo otra. Si los roto van a quedar arriba y abajo cambiado de posición. Eso significa el pi. Entonces, en el caso del pi antienlazante, la superposición no es la adecuada. Una superposición deficiente, podemos decir. Acá la superposición es adecuada. Los orbitales Pi y Pz siempre generan orbitales moleculares pi. Pi-Pi y pi-Pz, que les decimos que son orbitales degenerados porque tienen la misma energía. Al igual que los pi antienlazantes. El pi antienlazante Pi y el pi antienlazante Pz tienen la misma energía y por eso decimos que son orbitales degenerados. El diagrama de niveles de energía en los orbitales moleculares para moléculas diatómicas o monucleares, este es un resumen de lo que les acabo de explicar. Lo único que acá habría que ampliar es se produce por el solapamiento de los orbitales con simetría cilíndrica, o sea que es lo que vimos recién, teníamos a partir de la combinación de la superposición de dos orbitales atómicos 2s, obtenemos
2 orbitales moleculares. 2 orbitales atómicos, obtenemos 2 orbitales moleculares. Uno enlazante y otro antienlazante. Eso se sigue cumpliendo. De los dos px también tenemos un enlazante y un antienlazante. Entonces el número de orbitales atómicos va a ser, nos va a fijar de alguna manera el número de orbitales moleculares para el periodo 2. Si tenemos 8 orbitales moleculares, quiere decir que vamos a tener 4 orbitales sigma y 4 orbitales pi. Esto lo vamos a ir viendo en los ejercicios que siguen. Tenemos para el periodo 2, 8 orbitales moleculares, 4 orbitales sigma y 4 orbitales pi, lo vemos acá. Acá tenemos la distribución de energía para las moléculas diatómicas del segundo periodo. Fíjense. El solapamiento de los orbitales atómicos cilíndricos me va a dar un orbital enlazante sigma cuando se superponen los 1s. Otro orbital enlazante sigma cuando se superponen los 2s y ya vamos 2. Acá tenemos los pi, cuando se superponen los pz, tenemos 3, 4, y este sería el sigma p, 5. Acá están los antienlazantes, 6, 7 y 8. A ver qué pasó acá. El que yo puse acá cuenta los del segundo periodo nada más. Este análisis es nada más que para los del segundo periodo, digamos, no cuenta a este, al del primero. Entonces tenemos 1, 2, tenemos los 8 acá. Acá tendríamos los 8 orbitales moleculares, 4 orbitales moleculares sigma y 4 orbitales moleculares pi. 1, 2, 3, 4. Estos son los 4 orbitales enlazantes. 1, 2, 3 y 4. Y en amarillo los antienlazantes. 1, 2, 3 y 4. Dentro de estos 4 sigma tenemos 2 enlazantes y 2 antienlazantes. Acá tenemos 2 enlazantes y 2 antienlazantes. ¿Quedó claro, no? Siempre el antienlazante de mayor energía que el enlazante correspondiente. ¿Por qué se forman los orbitales? Fíjense que en este gráfico tienen los dibujos de los orbitales, porque realmente con esta representación estamos indicando que los electrones no están ubicados ni en este átomo ni en este átomo, sino que están ubicados acá, en esta región, acá, donde se aumenta la densidad electrónica. Son nuevos orbitales donde los electrones ya no pertenecen ni a este átomo ni a este, sino a toda la molécula. Para que ello ocurra se tienen que cumplir ciertas reglas. ¿Cuáles son esas reglas? La de superposición, la de energía aproximada y la de simetría. Ahora, ¿qué pasa cuando dentro del segundo periodo, estando en el segundo periodo, nos acercamos al oxígeno y al flúor? Les voy a ampliar acá para que vean y les voy a ampliar acá también. Ahí. Este es un diagrama donde se ve la variación de la energía de los orbitales moleculares. Al pasar desde el litio hasta el flúor, la carga nuclear efectiva del electrón externo aumenta y con eso disminuye la energía del orbital. Fíjense que la tendencia no es lineal. Acá arriba tenemos en el eje de ordenada tenemos la energía del orbital. Y acá tenemos la carga nuclear. Acá dice número atómico, pero en realidad lo que se debe analizar es la carga nuclear efectiva. Fíjense cómo al aumentar la carga nuclear efectiva, la diferencia de energía entre los orbitales 2s y 2p se aumenta.
Para el oxígeno y el flúor la brecha es mucho mayor que en el caso de los elementos con un Z menor que 8. La energía de los orbitales atómicos 2s y 2p disminuye al aumentar la carga nuclear efectiva. Eso es verdad. Fíjense cómo al aumentar la carga nuclear, la energía del 2s y del 2p disminuye, más la del 2s, ¿no? Eso hace, el hecho de que disminuyan al aumentar la carga nuclear efectiva, eso hace que estos orbitales se puedan mezclar, los orbitales que tengan simetría y energía parecida, dando como resultado orbitales para el carbono, el boro y el nitrógeno distintos a los del flúor y a los del oxígeno. ¿Qué quiere decir? Eso significa que la distribución energética no va a ser la misma. Entonces acá se ve, en este gráfico se ve mejor. Fíjense, para litio, estos son diagramas de energía para orbitales moleculares, entonces están escritas acá las moléculas hipotéticas, porque no todas llegan a formarse, de los elementos del segundo periodo. Fíjense cómo la distribución para litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno venía siendo la sigma para el 2s enlazante, sigma antienlazante, acá tenemos los pi de menor energía enlazante, luego estoy leyendo para el nitrógeno. Luego teníamos el sigma 2px, este de menor energía, este de mayor energía, recién los antienlazantes pi y recién el antienlazante 2px. Desde el litio hasta el nitrógeno, fíjense cómo se va el orbital sigma 2px enlazante, va disminuyendo en energía y se va acercando cada vez más a los pi. Pero ¿qué pasa? Desde el oxígeno en adelante, ya directamente aparece por debajo. Para oxígeno y flúor, directamente el sigma 2px, miren cómo ha cambiado el valor de la energía. Estabiliza más y queda por debajo del pi. Por la brecha esta es pequeña. Entonces hay que tener en cuenta que cuando nosotros hagamos el diagrama de energía, desde el litio hasta el nitrógeno, tenemos esta distribución. Pero para el oxígeno y para el flúor hay que tener en cuenta que hay una inversión. Primero va a estar el sigma 2px y recién el pi. En tanto que en los otros, primero estaba el pi y después el sigma. Acá se produce el cambio. Acá se los dejé presentado también. El orden de enlace y el magnetismo. Acá tendríamos que hacer el ejercicio 6C y 6D antes. Esto vamos a dejar. Vemos esto. La teoría del orbital molecular nos permite también encontrar el orden de enlace y, como les había dicho al principio, predecir el magnetismo. El orden de enlace lo vamos a sacar como el número de electrones enlazantes menos el número de electrones no enlazantes sobre 2. Lo demás se mantiene, mayor orden de enlace, menor longitud y mayor energía. Para magnetismo va a ser paramagnética si quedan electrones no apareados, es decir, si tienen electrones con espines paralelos. Y va a ser diamagnética si no presenta electrones apareados. Si presenta, no si no presenta. Si presenta electrones apareados, sería acá está mal.
Si tiene electrones no apareados, es paramagnético. Claro, porque tiene magnetismo. Entonces, si los tiene apareados, es diamagnético, no presenta propiedad magnética frente a un campo magnético. Acá está el diagrama para el oxígeno y para el flúor, cómo queda el diagrama de orbital molecular invertido. El sigma px aparece por debajo del pi enlazante. Eso es por el efecto de la carga nuclear. Acá. Este es el diagrama de energía, se los puse para el boro, el carbono y el nitrógeno. En el caso del boro, sacan ustedes en la tabla periódica el número atómico del boro, vamos a tener esta distribución electrónica para la molécula. Tendríamos 2 electrones en el enlazante, 2 en el antienlazante y 2 en el pi. Les quiero mostrar. Acá tenemos un Z igual a 5. Entonces, si tiene un Z igual a 5, quiere decir que voy a tener 1s2, 2s2 y 2p3. Con estos trabajo, con los electrones de valencia. Los electrones 2s los ubico acá. Esto es para un átomo de boro y este es para el otro átomo de boro. Y lo que está acá en el medio es para la molécula de boro. El solapamiento de este orbital 2s con este orbital 2s me va a dar un sigma enlazante y un sigma antienlazante donde se ubican los 4 electrones. Pero todavía me quedaron los electrones p. Entonces acá voy a tener 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Fíjense cómo ellos los P los ponen así, uno arriba del otro, yo los escribo generalmente uno al lado del otro. En total tenemos 6 electrones. P. Perdón, 2P, 1 es acá. Perdón, acá es 2P1, esto está mal. Es 5, acá es 2P1, entonces tengo uno solo acá. Ninguno me dice nada. Tienen que estar atentos. Acá va un solo electrón. Tengo un solo electrón. El solapamiento de los orbitales P me va a dar el pi. Se llenan igual que llenamos los orbitales atómicos. Primero completamos los orbitales vacíos. Como estos dos pi tienen la misma energía, entonces va a ir uno acá y el otro acá. Los demás quedan vacíos. Ahora voy en ese mismo caso voy a sacar para el boro el orden de enlace. El orden de enlace es el número de electrones enlazantes menos los antienlazantes. Entonces, ¿cuántos electrones enlazantes tenemos? Tenemos 2 del sigma y 2 de los pi, son 4. Tenemos 2 electrones acá y estos 2 que también son enlazantes. Eso me da 4. En los antienlazantes no tenemos nada. Ah, tenemos 2. Acá tenemos 2. Cuatro menos 2, 2 sobre 2, 1 es el orden de enlace. Ahora analizo si tiene propiedades magnéticas. Fíjense que los electrones, estos, tienen los espines paralelos. Si tienen los espines paralelos, quiere decir que es paramagnética. Eso significa que presenta propiedad magnética en un campo. Analizamos el carbono, lo mismo. El carbono tiene Z igual a 6, o sea que va a ser igual que el anterior, pero con un electrón más acá. Carbono, Z igual a 6, tenemos 2. Entonces los electrones S van a venir acá. Acá tengo carbono, carbono y acá para la molécula. Estos 2S, hago el análisis de las 3 reglitas, ¿no? Que tengan la misma simetría, que sean simétricos, que tengan más o menos la energía aproximada
y el principio de máxima superposición. Voy a poner la batería porque veo que se está acabando. Bueno, entonces estábamos acá. Les explicaba entonces que tenían que cumplir los 3 principios. Esa es la base para que se pueda establecer el orbital molecular. Tienen que cumplirse los 3 principios, que son el de superposición, el que tengan aproximadamente la misma energía, y el de simetría. Entonces, como son iguales, digamos, tienen superposición máxima, tienen la misma energía, forma el enlazante y el antienlazante. Ahora, acá vamos a tener 2 electrones. Entonces, como son en total 4 electrones, se van a ubicar primero en un sentido, 1 y 2, y recién apareo, 3, 4. Por eso aparecen los electrones apareados. ¿Cómo sería el orden de enlace para el caso del carbono? ¿Cuántos electrones enlazantes tenemos? Vamos, 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 chicos. 6 menos 2 sería, por ejemplo. Tenemos 6, correcto. Tenemos 6. Menos 2, 4 dividido en 2, 12 es el orden de enlace. ¿Y es paramagnética o diamagnética? Vamos. Sería ¿Están apareados? diamagnético. Bueno, diamagnética. Bueno, el otro se lo dejo para que ustedes cuando estudien lo analicen. Vamos a ir al ejercicio 6C. Profe, o sea que Sí. siempre cuando completen cuando estén los electrones apareados, van a ser diamagnéticos, y cuando quede uno Sí, sería paramagnético. paramagnética. ¿Qué pasaría si tengo, en vez de llenado los dos del 2P, Sí, uno, y uno quedaría en medio llenar? si tendrías Si ahí así. nomás le faltaría ¿Así? así. Y tenés uno desapareado. Entonces es paramagnética. Bien, bien, profe, gracias. Pasamos al ejercicio 6C y 6D. Este es el ejercicio 6C. Dibuje un esquema de orbitales moleculares para una molécula biatómica homonuclear, despreciando la interacción entre los orbitales 2s y 2p. Use este esquema para determinar el orden de enlace y el número de electrones no apareados en el oxígeno. Y en el D, explique cuál sería el efecto sobre estas propiedades y sobre la distancia interatómica y la energía de enlace en la molécula de oxígeno cuando se la reduce al ion superóxido y cuando se la oxida al catión dioxigenilo. Bueno, yo ya se lo dejé dibujado, digamos. Cuando ustedes combinan el orbital 2s, lo más importante acá, como les vuelvo a decir, es que se cumplan
los tres principios. Entonces, cumplen los tres principios y si la interfase es constructiva, el orbital que vamos a tener acá va a ser un orbital sigma 2s enlazante, donde la densidad electrónica se ve reforzada entre los núcleos de los átomos. Los electrones ya no están en ninguno de los dos átomos, sino que están en el orbital molecular. Si se restan, va a ser un orbital antienlazante, lo representamos de esta manera con su plano nodal. Con respecto a los orbitales p, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que fijar la posición de los núcleos con respecto a un eje. Yo siempre hago referencia a los núcleos al eje de las X. Entonces voy a tomar en este caso los orbitales 2pz, que no son perpendiculares, sino que están, no son directamente perpendiculares al eje X, sino que están en un ángulo, ya no me acuerdo cuánto es este ángulo. Creo que este ángulo era de 110, es el eje transversal. A propósito, lo he puesto así para no poner el perpendicular. Y he marcado con distintos colores las densidades, digamos. Entonces considero que acá tengo una densidad positiva y que acá voy a tener una densidad negativa. Si yo superpongo orbitales 2pz, ¿qué tipo de orbital molecular obtengo? Esto ya lo vimos. Por superposición de orbitales 2pz, ¿qué orbitales obtenemos? Por superposición de orbitales S obtenemos orbitales sigma. Por superposición de orbitales PX obtenemos orbitales sigma. Enlazantes y antienlazantes. Y por superposición de los PI y de los PZ, ¿qué tenemos? Sí. Los pi, enlazantes y antienlazantes. Entonces, como son PZ, ¿qué orbital vamos a tener acá? Enlace pi. Vamos a tener un pi, un orbital pi. Es un orbital, no un enlace, ¿no? Entonces los voy a dibujar a los dos. Cuando se acercan y se superponen, esto les va a dar un orbital pi que va a tener esta forma. Por arriba y por debajo del eje internuclear. Se refuerzan las densidades. Esto es visto de frente, ¿no? Y digo entonces que al superponer orbitales 2pz o 2pi, los orbitales que obtenemos son pi-pi de la misma energía que el pi-pz. Orbitales moleculares. Ojo, ¿no? Orbitales moleculares. Los electrones, acá se ha aumentado la densidad electrónica en esta zona. Pertenecen a la molécula. ¿Qué pasa ahora si la interferencia, acá lo teníamos, acá tenemos el 2px que no les hice, pero voy a terminar con este, acá voy a insertar una hoja más para terminar con esto. Nos estaría faltando ahora hacer el pi antienlazante. Hagamos el pi antienlazante, que lo voy a hacer para el 2pi. Entonces, para el 2pi, a ver si no lo hice más abajo, por eso me olvido. No. Acá está para el 2pi. Ya lo tenía presentado. El orbital 2pi toma este eje como eje de las i. Entonces, este es un 2pi, este es otro 2pi. Considero
que las densidades electrónicas, que las superposiciones máximas y que son simétricos, se van a solapar por arriba y por debajo, dándome un enlace pi, fíjense. Este es el orbital molecular pi-pi, que tiene la misma forma que el pi-pz, por eso se lo dibujé de frente a este. Y acá tienen el sigma px, que yo no se los había hecho porque ya lo vimos hace rato, entonces era reiterativo. Un sigma px, un 2px más otro 2px, estos están sobre el eje internuclear. Este es el eje x, me da un sigma px. Obviamente que si los resto también tendría que tener el sigma antienlazante, que ese lo completan ustedes, lo comparan con las diapositivas anteriores. Para el Profe, me ejercicio, confundo un poco, sí. ahí me ¿Cómo? confundo un poco, porque dice enlace pi, enlace sigma, y usted me dijo que eran orbitales, ¿puede ser? Sí. Son orbitales moleculares, pero que van a estar asociados al enlace sigma. Yo prefiero, esto lo corté y lo pegué, la verdad que no me di cuenta, pero lo voy a tachar. Lo voy a tachar porque prefiero que quede como orbital molecular. ¿Por qué no enlace? Porque nosotros usamos el enlace, la palabra enlace para la TEV, donde el electrón está localizado. Entonces acá, la verdad que no me había dado cuenta, es el orbital molecular sigma enlazante, donde van a estar acá reforzada la densidad electrónica, y sí se va a formar un enlace sigma, digamos. Pero desde el punto de vista de esta teoría, que es la teoría del orbital molecular, nosotros tenemos que hablar de orbitales moleculares sigmas y orbitales moleculares pi. ¿Quedó claro? Sí, profe, sí. Sí, ¿no? Bueno, avanzamos con el ejercicio del oxígeno. Tenemos que dibujar la configuración electrónica, el diagrama de energía para el oxígeno. Tiene configuración 1s2, 2s2, 2p4. Entonces, acá yo ya había anticipado para el átomo de oxígeno A y para el átomo de oxígeno B. Son dos átomos de oxígeno. La molécula de oxígeno va a estar formada por dos átomos de oxígeno, entonces estamos en el caso de una biatómica homonuclear. Pongo acá y pongo acá. Y acá abajo voy a escribir la molécula de oxígeno, ¿sí? Bueno, yo ya les había presentado acá entonces la distribución de los orbitales para el diagrama de energía. Este es el diagrama de energía, la energía crece. 2s, ¿cuántos electrones tenemos? 2 acá y 2 acá. Estos electrones 2s, estos orbitales 2s, mejor dicho, se van a superponer y nos van a dar los orbitales sigma 2s y sigma antienlazante 2s. En cada uno de ellos vamos a tener 2 electrones y 2 electrones, en total 4. Ahora me quedan ubicar los 4 electrones de los orbitales p para cada átomo. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. La superposición de los orbitales la voy a hacer con la misma... Sí, está igual que la otra. Ahora tengo que hacer la superposición de los orbitales p. Entonces, dijimos que los orbitales p se superponían y me daban. Acá abajo, para el oxígeno, ¿cómo se llamaba este orbital? Sigma px. Se superponían los pi y los pz para darme los orbitales que habíamos llamado como pi-pi y pi-pz. Estos van a ser los pi-pi y pi-pz antienlazante, y esto va a ser el sigma px antienlazante.
Entonces, primero se hace la distribución, se escriben el nombre de los orbitales moleculares, que para este caso, que es el oxígeno, el sigma px, ya habíamos visto anteriormente, que es de menor energía. Acá habíamos visto que el sigma px baja, que es de menor energía que los pi. Eso pasa en el oxígeno y en el flúor. Entonces, respetando esa distribución, hacemos el diagrama. Y ahora ubicamos los electrones. ¿Cuántos electrones tenemos en total? 2, 4 y 4 son 8 electrones. Entonces, ¿cómo voy a ubicar los 8 electrones? Igual que cuando ubicaban, siguiendo el principio de configuración. 1, 2, primero los de menor energía. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sacamos el orden de enlace. El número de electrones enlazantes, tenemos 2, más 2, 4, 6, 8. Y los no enlazantes, tenemos 2 de los pi y 2 de este, del sigma 2s, serían 4. 8 menos 4, 4 dividido en 2, 2. Ese es el orden de enlace. Fíjense que el orden de enlace coincide, si ustedes dibujan la estructura de Lewis, el orden de enlace, acá era el número de enlace que forma, que es 2, coincide con lo que sacamos acá. ¿Y es paramagnética o diamagnética? Paramagnética, profesor. Es paramagnética. Para el ion superóxido, vamos a escribir directamente la distribución de los orbitales moleculares con los electrones. Nos va a quedar lo mismo que el anterior. Acá adelante vamos a poner la letra K para indicar las capas internas. Porque no estamos escribiendo desde el principio. Después viene el antienlazante, 2S, el 2PX, el PPI, el PPZ, el pi antienlazante, y acá me voy a parar. PI y el pi antienlazante PZ. Acá voy a volver al diagrama. Para el ion superóxido tenemos un electrón más que el oxígeno. O sea que en el ion superóxido hay uno de estos dos oxígenos que tiene un electrón más. Esto sería para el ion superóxido. Hay un electrón más. Entonces cuando distribuya voy a tener que poner un electrón más acá. Va a haber uno de estos dos orbitales que va a tener 2 electrones y el otro 1. Quiere decir entonces que acá, ¿a cuál le habíamos puesto? A ver, al PZ le pusimos 2. Entonces acá, vamos a hacer así. Acá a este le ponemos 2 y a este le ponemos 1. Sacamos el orden de enlace para este. Va a ser el número de electrones enlazantes, lo mismo que el oxígeno. Y antienlazante vamos a tener 5 sobre 2. Lo controlamos. Enlazante en verde, 2, 4, 6, 8. Antienlazante en amarillo, 2 acá, y ahora son 5. 3, 4, y con el anaranjado son 5. $1,5. Y es paramagnética también. Ahí acá. Acá es paramagnética. Para el catión van a hacer lo mismo que hicieron acá, pero en vez de sumarle un electrón al pi, le van a restar un electrón al pi. ¿Entienden?
Para el cation Sí, profe. Sí, es sí. lo mismo, todo lo mismo acá, pero acá al último, le va a quedar nada más que un pi asterisco pi. Le va a quedar un solo electrón. Entonces, en el caso del cation, tendríamos un electrón de menos todavía. Entonces, estos dos no irían, me va a quedar uno solo. Lo hacen ustedes para practicar. Yo les voy a dar de resultado el orden de enlace y con eso ustedes van a poder comprobar si han trabajado bien. Es 2,5 el orden de enlace para el cation. Después les pide que ordenen de acuerdo al orden de enlace creciente. Entonces el orden le va a quedar el oxígeno que sacamos 1, el ion que sacamos 1,5 y para el cation cuyo orden de enlace es 2. Y en base a esto dijimos que la longitud de enlace tenía la misma orientación que el orden de enlace, crecía de la misma forma, la longitud de enlace disminuye y la energía de enlace aumenta. Bueno. El oxígeno 2 no estaría en Después medio, nos pide... profe. ¿Cómo? El oxígeno tiene 2... Ah, sí. Tenés razón. Sí. Sí, porque este tiene 1,5. Este tiene 2 y este tiene 2,5. Bien, gracias, ¿no? Hacemos ahora el boro. Dibuje un esquema de orbitales moleculares para el boro. Bueno, yo ya lo había planteado. En el caso del boro, la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p1, pero recuerden que son dos átomos de boro, ¿no? Entonces el de boro va a tener la misma configuración electrónica. Tengo que ubicar los electrones de acuerdo a la configuración electrónica del átomo. Voy a ubicar los electrones en los orbitales atómicos del átomo. Quiere decir que este va a ser 2s y este también va a ser 2s. Yo tomo nada más que los niveles de valencia para el diagrama de energía. Este es un diagrama de energía simplificado, donde tomo nada más que los electrones que participan. Los de adentro no los escribo. El solapamiento de estos dos orbitales 2s me va a dar un sigma 2s y un sigma antienlazante 2s. Son 4 electrones, 1, 2, 3 y 4. Listo el S. Vamos a los P. Estos van a ser los 2P y los 2P de cada uno de los átomos de boro. En cada uno voy a poner un electrón. Yo para poder saber si se va a formar o no, tengo que ver, bueno, si los dos son homonucleares, la energía que tienen los orbitales 2p atómicos es la misma. Considero que ambos van a ser orbitales, acá tenemos los pi-pi, pi-pz y sigma px. Entonces quiere decir que estos orbitales pi y pz de los átomos se superpone para darme estos orbitales moleculares pi-pi y pi-pz. En tanto que el px me va a dar el orbital sigma px. Primero entonces ubico los átomos, dibujo los orbitales atómicos, escribo los electrones en los orbitales atómicos, los electrones de valencia, identifico los orbitales moleculares y ahora recién voy a completar con los electrones. Al último completo con los electrones. ¿Cuántos electrones tengo
para completar acá en estos orbitales. 2. ¿Dónde van a ir? Acá. 1 y 2. Los orbitales 2s acá se solapan, dos orbitales moleculares 2s enlazante, sigma enlazante y antienlazante, y hemos ubicado ahí los 4 electrones. Los orbitales 2p se solaparon dando pi pi, pi pz, y ubico ahí los 2 electrones. Ahora voy a calcular el orden de enlace. ¿Cuántos? En verde los enlazantes. Tenemos 2 en el enlazante acá y 2 acá. Son 4 electrones en los enlazantes. Y en los antienlazantes, ¿cuántos tenemos? 2. Sobre 2. 1 es el orden de enlace. ¿Es paramagnética o diamagnética? Chicos, ¿es paramagnética? Es paramagnética. Es paramagnética. Bien. Ah, ya había dejado presentado acá. Yo escribo y después me olvido. Hago lo más que puedo para ganar tiempo y dejar más o menos presentada la filmina sin que me quite explicación, digamos. Y por ahí me olvido, ¿no? Y eso que la repaso un montón de veces. Veamos el caso del anión boro. Voy a hacer lo mismo que hice con el átomo, con la molécula de oxígeno. Voy a escribir directamente la distribución de los electrones en los orbitales moleculares. La configuración sería, esto sería así, del anión. Esta va a ser la misma, va a cambiar únicamente en el pi. En los pi nosotros teníamos un electrón en cada uno, ¿se acuerdan? Teníamos uno acá y uno acá para el boro. Uno acá y uno acá. Si ahora estamos hablando de un anión que tiene un electrón extra, va a haber un electrón más acá. Entonces, ese electrón yo lo debería poner acá, por ejemplo, y cuando haga la distribución, ¿a dónde va a venir? Acá. ¿Se entiende? Este electrón extra lo voy a poner acá. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos? No. En el orbital molecular pi, acá voy a tener 2 y acá voy a tener 1. El orden de enlace va a ser 5 menos 2 sobre 2. Eso me da 1,5 y es paramagnética. Para este caso, lo mismo que hace rato, escribimos de nuevo lo mismo. Con un solo electrón y el pi pz no va a tener nada. Ustedes sacan el orden de enlace, a mí me dio 0,5, no, 1,5. Bueno, este se lo dejo para que lo completen ustedes. Saquen el orden de enlace y completen si es paramagnética, diamagnética. Seguimos porque ya nos queda poco tiempo. Ahora avanzamos con la teoría. Para moléculas biatómicas heteronucleares. Todas las que vimos hasta ahora eran homonucleares, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Eran homonucleares, eran iguales. Siempre el átomo que tenía acá era igual al que tenía acá. Bueno, pero eso no es siempre. Nosotros vamos a tener casos de moléculas heteronucleares. Función de onda va a ser distinta porque los átomos son distintos. Entonces, ¿qué quiere decir que la contribución de la función de onda va a ser distinta? Que va a pasar esto,
que no van a estar en el mismo nivel. Entonces, en el caso de las moléculas homonucleares, los orbitales atómicos interaccionaban si cumplían simetría, energía y superposición. En las heteronucleares, los dos átomos tienen distintas bases, los orbitales atómicos son distintos y estoy partiendo de distintas bases. Si parto de distintas bases, aunque los orbitales atómicos de valencia sean similares, se tiene que analizar la carga nuclear efectiva. Esto se debe analizar. El que tenga mayor carga nuclear efectiva va a tener menor energía y lo voy a ubicar acá, más abajo. Analizamos entonces, estamos en el ejercicio 8, que es un ejercicio de teoría, por eso lo he intercalado acá. Analizamos ahora el solapamiento de un orbital S con un orbital PX. Esto es lo que nosotros llamamos solapamiento frontal según una orientación PX. Voy a tener un orbital sigma enlazante y un orbital sigma antienlazante. Pero nos pide un ejemplo para el caso de una molécula heteronuclear. Entonces yo he buscado como ejemplo el cloruro de hidrógeno, que es heteronuclear. ¿Por qué no me deja ver? Bueno, acá nomás. En el caso entonces del cloruro de hidrógeno, vamos a considerar la configuración electrónica del cloro, la del hidrógeno, y escribo la estructura de Lewis para ayudarme. Me ayuda la estructura de Lewis. Analizo la carga nuclear efectiva. La carga nuclear efectiva del cloro es mayor que la del hidrógeno, por lo tanto, va a ser de menor energía. Si es de menor energía, lo escribo acá, más abajo. Acá, este es el diagrama de energía, y esta es la distribución de los orbitales atómicos. Este es el 1s para el hidrógeno, que va a tener un electrón, y trabajo nada más que con los orbitales atómicos de valencia. Entonces acá voy a tener 1 y 2 electrones del orbital 3s. Y acá voy a dibujar los 5 electrones del 3p. Ahora tengo que analizar la superposición, el solapamiento de un orbital 1s con el orbital 3s del cloro está permitido por simetría, pero el tamaño de ellos es distinto. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos nosotros la configuración del átomo, habían algunos ejercicios donde tenían que dibujar un orbital 1s, y cuando dibujábamos el 3s era de este tamaño. Tienen la misma forma, pero este es muchísimo más grande porque ya está en el tercer nivel. Entonces, el hecho de que el tamaño sea tan diferente va a hacer que las energías sean distintas, que esté mucho más distanciado y por lo tanto no se van a solapar. En este caso de las moléculas heteronucleares aparece un nuevo concepto y un nuevo orbital, que es el orbital molecular no enlazante. En el orbital molecular no enlazante se van a ubicar los electrones que no participan de la nube electrónica, que hacen parte del enlace de la molécula. Estos dos electrones van a venir acá. Son electrones no enlazantes y serían algunos de los electrones del cloro que están acá, que no participan del enlace. Por eso le dije que dibujen la estructura de Lewis, porque ayuda a entender. Ahora voy a analizar la superposición del orbital 1s con el 3p. 1s con un 3px me va a dar un sigma spx. Voy a tener acá un sigma enlazante. ¿Y cuántos electrones voy a ubicar acá? 1 y 2 electrones. Los demás que no participan en el orbital molecular
orbitales, son electrones orbitales moleculares no enlazantes. Orbitales moleculares no enlazantes. Entonces, estos, quiero marcarlo con algún colorcito que no sea, orbitales moleculares no enlazantes. Ahí está. Pero no tan gruesa. Ahí. Este y este. Fíjense que tienen 6 electrones en los orbitales moleculares no enlazantes que coinciden con los 6 electrones que son pares de electrones no enlazantes en la estructura de Lewis. Esta es localizada, no es lo que estamos estudiando. Nosotros acá estamos viendo la deslocalizada, pero llegamos al mismo resultado. Por eso es buena la teoría, porque ubica en orbitales moleculares, pone orbitales moleculares para los electrones no enlazantes. ¿Se entendió? En el segundo ejercicio les pide la combinación de un 2s con un 2pi. Un 2s con un 2pi no va a tener está muy arriba. Ahí está. Un 2s con un 2p no va a cumplir con el principio de simetría. Acá cambia de signo, este cambia de signo acá, no cumple con el principio de simetría, por lo tanto no hay formación molecular. No hay simetría, no hay orbital molecular, no se forma. En el caso del C tenemos la unión de 2 orbitales px. Bueno, esta ya la vimos un montón de veces, y vimos que es simétrico, tienen el mismo signo a lo largo de su extensión, se solapan cabeza a cabeza, por lo tanto va a formar un orbital sigma p enlazante, donde la densidad electrónica se va a ver aumentada entre los núcleos. Ejemplo, el cloruro de berilio. Para el caso del cloruro de berilio, tenemos que considerar la configuración electrónica del berilio. El berilio tiene 1s2, 2s2. Y el cloro, que ya la vimos, la configuración del neón, 3s2, 3p5. Así como está el berilio, no podría formar el cloruro de berilio, que está unido a 2 átomos de cloro. Entonces acá también va a haber una excitación donde uno de los electrones del orbital S va a saltar al P y me va a quedar uno en el S y uno en el P. Entonces lo primero que, eso por un lado. Por otro lado tengo que analizar, no me olvido de analizar la carga nuclear efectiva. El Z efectivo del cloro es mayor que el Z efectivo del berilio. Entonces este va a ser el de menor energía. Quiere decir que los orbitales atómicos van a estar ubicados más abajo en relación al berilio. Acá están los orbitales atómicos del berilio y acá están ubicados los orbitales atómicos para los 2 átomos de cloro. Yo ya los tenía acá. Fíjense que están ubicados más abajo. Esta diferencia de cuál va más abajo sale del análisis de la carga nuclear efectiva. El que tenga carga nuclear efectiva mayor va a tener menor energía. Bueno, ahora tengo que ubicar los electrones en los orbitales atómicos. Entonces haré uno acá y uno acá porque lo he promovido. Y acá van a ir los 2 electrones de los 3s de los 2 cloros, son 2 cloros. Y acá los 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. Hago lo mismo para el otro. 1, 2, 3, 4 y 5. No. Ya tenemos los 2 cloros. Este es el 3p y este es el otro orbital 3p.
Bueno, ahora tenemos que unir, analizar cuáles son las posibles interacciones que tengamos para que sea favorable y para que se forme el enlace. Entonces, para que se forme el enlace, fíjense que de nuevo los electrones, los orbitales 3s van a pasar a ser orbitales moleculares no enlazantes. La diferencia energética con los 2s es grande, entonces estos orbitales directamente pasan acá y son estos electrones, se van a ubicar en el orbital molecular no enlazante. No se superpone con el 2s por la diferencia energética. El 2s se va a superponer y se va a solapar con el P para dar un orbital sigma sp enlazante. Y este otro electrón P se va a solapar con el otro orbital P disponible y me va a dar un sigma P y P, porque va a venir del solapamiento de un orbital 2p, que va a ser un 2px, con este 3px, que aunque son de distinto tamaño, hay una buena superposición. Y este que sale del solapamiento del S con el P. Ya tenemos entonces los dos orbitales enlazantes, moleculares enlazantes. Los demás van a ubicarse a la misma altura y van a ser los orbitales moleculares no enlazantes. Y ahora ubicamos los electrones. Tenemos 5 y 5, 10, 11, 12. Entonces comienzo acá. 1, 2, 3 y 4. 4 son los que participan en el enlace. Los demás van a estar acá. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si ustedes van a la estructura de Lewis, van a ver que hay una coherencia, digamos. Esto me está representando los orbitales moleculares a donde se produce el enlace entre el berilio y el cloro. Acá tenemos dos enlaces y acá tenemos los dos orbitales moleculares enlazantes. Y esto me están ubicando, en estos orbitales moleculares tengo los electrones no enlazantes, que son ¿cuántos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8. Y los dos que tenía acá abajo, acá. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Son 12 electrones no enlazantes. Coincide con lo que habíamos visto, por eso les digo, esto les ayuda, digamos, les ayuda a cerrar, pero el concepto es distinto, porque vuelvo a insistir, acá estamos localizando y distribuyendo los electrones entre átomos. Acá los electrones están en la molécula. Los electrones estos no están ni acá ni acá. Están en un orbital molecular donde están deslocalizados en ese nuevo orbital molecular, que se construye a partir de las funciones de onda de los orbitales atómicos de origen. El orden de enlace, ¿cuánto va a ser? Electrones enlazantes, por átomo saquemos. Vamos a sacar un orden de enlace para acá y un orden de enlace para acá. Sería 2 menos 0 sobre 2, 1. Y para el otro lo mismo. Son dos órdenes de enlace, 1 y 2 enlaces. Uno para cada átomo. Acá lo importante es ver que tenemos dos pares de electrones deslocalizados entre los átomos. Entonces, en realidad, este sigma P, si yo lo pudiera dibujar acá, el P tenía esta forma, y acá yo tendría deslocalizados los pares de electrones.
Este es un sigma PX. Los electrones están deslocalizados y en esta zona donde aumenta la densidad electrónica es donde están ubicados estos 4 electrones. Acá. Bueno, el siguiente les habla de un PX y un PZ. No tienen simetría. No sé por qué. Acá. Este es el PX y el PZ, no van a tener simetría, no cumple el principio de simetría, por lo tanto no va a formar porque no hay simetría. Mientras este tiene el eje internuclear sobre el eje X, acá este se parte, cambia de simetría. Acá tenemos orbitales de X combinados con un orbital PI. Acá sí hay simetría y se puede llegar a formar un sigma enlazante que va a ser DXY PI. Bueno, el otro se lo dejo para que lo analicen ustedes. Ahora nos pide que dibujemos la estructura del ion carbonato, que analicemos el ion carbonato, pero según la toma. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que vimos antes de seguir? Bien. ¿Cuántos alumnos tengo todavía? Ah, sí, están todos, no se han ido. Voy a terminar bien, ¿eh? Justo calculé el tiempo. Bueno, en el caso de, dice, dibuje el diagrama de orbitales moleculares pi del ion carbonato. Sobre los enlaces sigma dibujado en el punto 5, grafique el enlace pi deslocalizado. Calcule el orden de enlace pi que surge de este diagrama y teniendo en cuenta también los enlaces sigma, compárelos con el orden de enlace obtenido a partir de las estructuras resonantes en el punto 6. Indique qué teoría de enlace está usando en cada caso. Es un montonazo. Bueno, yo ya traje presentado la estructura de Lewis, que la habíamos hecho en el punto 5. Ya la puse. Todo esto ya habíamos analizado nosotros, pero según la otra teoría. El enlace sigma, el enlace pi, todo esto ya habíamos visto. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos 3 enlaces sigma y tenemos un enlace pi. Esta es la configuración electrónica del carbono, esta es la del oxígeno. Contamos la cantidad de electrones totales, que son 24 electrones. Lo primero que voy a hacer es analizar el Z efectivo. La carga nuclear del carbono efectiva es menor que la del oxígeno, por lo tanto el oxígeno va a estar a un nivel menor de energía. Bien, hemos sacado entonces, acá vamos a ir anotando lo que hemos hecho para que quede bien prolijito. Esto se va, esto también se va, y ahí arrancamos. Entonces, lo primero que hicimos es la estructura de Lewis, que ayuda. Lo segundo es sacar la carga formal, para sacarla más estable. Después contamos los electrones de valencia. Son 24 electrones de valencia, que tiene todo el ion. Estos 24 electrones se van a tener que ubicar en los orbitales moleculares. Entonces, para eso vamos a tener que ver cuáles son los enlaces sigma y cuáles son los enlaces pi. Nosotros tenemos 3 enlaces sigma, que ya sabemos de antemano. En esos 3 enlaces sigma vamos a tener 6 electrones que de acuerdo a la teoría del orbital molecular van a ir a los sigmas enlazantes.
Según Latón son 6 electrones. Estos 3 enlaces sigmas es según la teoría anterior, pero como yo tengo la distribución, digamos, me ayuda. ¿Y cuántos enlaces pi tenemos? Entonces de acá ya hemos usado 6 electrones. Si hemos usado 6 electrones, me quedan 18 electrones. ¿Sí? De estos 18 electrones, yo puedo ver que 12 electrones, 2, 4, 6, 8, 10 y 12, según esto, de estos 18 electrones, 12 electrones van a estar en los orbitales moleculares no enlazantes, centrados en el oxígeno. El resto de los electrones, o sea, ¿qué son los electrones moleculares no enlazantes? Son los electrones que no están en la molécula en general, pero que sí están en el oxígeno. Esos son los electrones no enlazantes. Los que no están en la molécula en general, pero están en particular en los otros átomos que sí constituyen la molécula. El resto de los electrones, porque todavía me queda acá unos cuantos electrones, el resto de los electrones, que son 6 electrones, van a estar en los pi. Porque no nos olvidemos que forma enlace pi. Tenemos enlace pi. Bien, Latón entonces representa a los electrones de manera deslocalizada. Ah, se fue. Los representa a los electrones de manera deslocalizada. La configuración electrónica del carbono dijimos que era 1s, 2s y 2p2. Los oxígenos, así como yo los he escrito acá, tenemos, la voy a volver a copiar. Tenemos carbono. Este tiene carga formal menos 1, menos 1. Este tiene 0, este tiene 0 y este tiene una carga de menos 2. Esas son las cargas formales. El carbono entonces tiene esta configuración electrónica. Los oxígenos, yo le voy a llamar a este oxígeno, le voy a llamar oxígeno A. Y a este le voy a llamar oxígeno B y a este oxígeno C. El oxígeno A, fíjense que tiene una carga formal de menos 1. Y el oxígeno B también tiene una carga formal de menos 1. Entonces, en su configuración electrónica voy a considerar que tiene un electrón extra. Además de los 4 electrones que tenía originalmente, le sumo 1. Y al oxígeno B hago lo mismo. Partiendo que la carga formal es menos 1, digo, bueno, tiene un electrón. Acá le pongo el electrón en la configuración y el oxígeno C, que sería este, queda con su configuración electrónica normal, digamos. El carbono va a formar un enlace pi con los oxígenos. La geometría que tiene es triangular, como habíamos visto anteriormente. Entonces, el orbital molecular pi que se forme va a ser un orbital molecular pi, pero que va a estar deslocalizado, repartido entre los 4 átomos que constituyen la molécula. El solapamiento de los orbitales p va a dar un orbital pi, pero como es una estructura de resonancia,
este orbital pi va a estar repartido entre los 4 átomos que constituyan la molécula. De manera tal entonces que vamos a tener una representación de esta forma. Se mantiene el tipo de geometría, pero el orbital pi lo voy a dibujar de esta manera, repartido entre las 3 estructuras, entre todos los átomos, mejor dicho. Entonces, de acuerdo a la TOM, para la formación del enlace doble se ocupan únicamente los orbitales atómicos 2pz y dan un solo orbital molecular que abarca todos los átomos de la molécula. Entonces yo voy a considerar nada más que los orbitales 2pz para poder hacer la distribución. Voy acá. Acá voy a escribir el 2pz del carbono y acá voy a escribir los átomos de oxígeno, más abajo por supuesto. Acá voy a tener 1, 2 y 3, el oxígeno A, el oxígeno B y el oxígeno C. Ahora como le cambié me tengo que fijar. Yo le puse al C, le puse cuatro electrones. Cuatro. Sí. Entonces, acá me va a quedar los que tienen 5, el A y el B. Voy a tomar entonces nada más que los orbitales P de estos 3 átomos de oxígeno. Y voy a ver cómo hago la superposición. La superposición del orbital 2pz del carbono con el orbital 2p del oxígeno A me va a dar el enlace pi enlazante. Obviamente que este es un pz y este también es un pz, me va a dar un orbital pi. Los otros, estos otros que van a quedar acá, este sería con este en realidad, ¿no? Esto, en realidad sería con este. Los otros, estos que quedan acá, van a pasar a ser orbitales pi no enlazantes. 1, 2, 3 y 4. Ahora fíjense cómo esto, si yo vuelvo a la estructura, va a coincidir, porque el carbono S, el enlace que yo estoy considerando pi es este. Y ese átomo de oxígeno involucrado en el enlace pi efectivamente tiene 2 pares de electrones no enlazantes. El sigma no lo he dibujado. Este enlace sigma no está dibujado. A este lo he obviado. Pero este enlace pi, que está acá y que lo voy a pintar en amarillo o en verde, este enlace pi es el que hemos representado acá. Le pongo verde y le pongo verde a los no enlazantes, teniendo tantos colores acá. Le voy a poner azul. Este enlace pi, que lo voy a dibujar acá, que acá está localizado, según la teoría del orbital molecular, es este enlace pi, que se produce por la superposición del orbital 2pz del carbono con un orbital 2pz de ese oxígeno, que es el oxígeno C acá. Entonces acá también es el oxígeno C. Ese oxígeno en particular, en el gráfico en esta distribución, tiene 2 pares de electrones no enlazantes, y acá también tengo los 2 pares de electrones no enlazantes.
Si ustedes completan, sí, digamos, yo no les quise hacer porque es bien engorroso, ¿no? Pero quedan invitados a mi consulta. Si ustedes quieren, yo les hago la representación de todos acá, de todos los enlaces, del sigma S, del P, para que vean que finalmente, al terminar toda la distribución, van a tener todos los electrones no enlazantes que yo les dije, que eran 12 electrones no enlazantes. Los 12 electrones no enlazantes salen de acá. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Estos 12 electrones no enlazantes van a estar dibujados más abajo. Serían 12, 14 y 16. Con estos dos. Lo que pasa es que estos, los que voy a pintar acá, estos electrones no enlazantes están centrados en el oxígeno. Por eso yo dije que tenía 12 electrones no enlazantes centrados en el oxígeno. Estos otros son no enlazantes, pero entran en el juego, digamos. Están ubicados, según la teoría del orbital molecular, van a estar ubicados en orbitales pi no enlazantes. Y según la TeV, estos van a entrar en el juego para la resonancia y correr el enlace doble hacia los otros átomos de oxígeno. En realidad, los electrones no está bueno diferenciarlos, son todos y todos se encuentran mezclados, ¿no? Bueno, ahora nos pide que saquemos el orden de enlace. El orden de enlace, según la TOM, va a ser 1, se toma la unidad, más el 1 que sería la unidad más la fracción del enlace pi compartido. Yo les dije que este enlace pi está compartido entre todos los átomos que constituyen la molécula. Entonces, el orden de enlace va a ser los pares de electrones enlazantes que tenemos, que es 1, menos 0, porque estos son no enlazantes, no antienlazantes. Antienlazantes no hay, sobre el número de átomos unidos al átomo central. Esto les da 1/3. Quiere decir entonces que el orden de enlace es 1 más 0,33, 1,33, que coincide con el orden de enlace que habíamos sacado nosotros según la TeV. ¿Recuerdan según la TeV cómo habíamos hecho? Habíamos sumado los sigma, 3 más 1 pi dividido el número de estructura, era 4/3. Según la TeV, teníamos 3 sigma más 1 pi dividido en 3, perdón. Esto me daba 4/3 y es 1,33. O sea que da exactamente lo mismo. Eso nos está indicando la importancia de la teoría. La teoría del orbital molecular es la teoría más actualizada, es la que más se ajusta, digamos, y la que puede predecir el paramagnetismo, el diamagnetismo y la formación o no de una molécula. Bueno, yo con esto termino exactamente a la 1 la clase de enlace covalente. Ustedes van a tener mañana la continuación con la profesora Arduino.